tardes. Bienvenidos a otra clase de nuestro curso. En la clase de hoy vamos a terminar la parte de sensores. En realidad solamente nos falta ver este sensor de temperatura y humedad que es digital. En la clase pasada ya habíamos visto un sensor de temperatura que es el LM35, pero este sensor era analógico y solamente nos servía para medir la temperatura. Con este sensor vamos a medir la temperatura y la humedad relativa. Luego de esto ya vamos a empezar a ver motores. Vamos a ver tres tipos de motores en este curso, que sería el motor de corriente continua, el servomotor y el motor de paso a paso. Entonces, empecemos primeramente con este sensor de HT11. Como ya les había adelantado, es un sensor de temperatura y humedad. Como es digital, es decir, los datos que arroja este sensor están en formato digital, tiene una mayor resistencia al ruido. Y con ruido se refiere a interferencias que puedan dañar la integridad de los datos que el sensor le provee al Arduino. Su rango de temperaturas es de 0 a 50. Aquí en la diapositiva nos indica. Entonces, esto puede ser una desventaja de este sensor frente al LM35. Porque si recordamos, el LM35 tenía un rango de menos 55 grados a 150 grados. Es decir, el LM35 tiene un rango mayor entonces de temperatura. En eso es donde, en esa característica es donde supera al DHT11 entonces. Y el rango de humedad relativa sería del 20% al 90%. Su voltaje de funcionamiento va desde 3.5 a 5 voltios. Nosotros vamos a estar alimentando con el Arduino, entonces vamos a estar alimentándolo con 5 voltios. Para conectar este sensor al Arduino es muy sencillo. El sensor tiene cuatro pines, como podemos observar ahí en la imagen. Tiene el pin de alimentación, el pin de datos, un pin no conectado, este pin no se utiliza, y un cuarto pin que sería el de GND. Podemos ver entonces que conectamos los pines de alimentación como ya lo veníamos haciendo con los sensores anteriores, y el pin de datos lo mandamos a un pin digital de Arduino. El pin de datos sería el segundo pin. Si miramos de frente del sensor, que es este que está aquí, si miramos así de frente, la primera patita es la patita de alimentación, PCC. La segunda patita sería la de los datos. Esta tercera patita de aquí no se conecta y la cuarta patita sería la de GND. Entonces, como podemos ver en la imagen, conectarla al Arduino es muy sencillo. Y también se recomienda conectar una resistencia de 10 kiloohmios entre el pin BCC y el de datos. Es decir, entre los dos primeros pines se recomienda conectar una resistencia de 10 kiloohmios. Se puede observar aquí. Entre los dos primeros pines, el de alimentación y el de datos, está conectada una resistencia de 10 kiloohmios. Que para recordar, el código de colores es de marrón, negro y naranja. Como los datos que nos arroja están en formato digital, tenemos que utilizar una librería para poder leer los datos, es decir, para que Arduino pueda interpretar los datos que arroja el sensor. Para ver ya su implementación en un sketch de Arduino, voy a abrir el IDE y lo que tenemos que hacer en primera instancia es entonces descargar la librería. Aquí vamos a tener que descargar dos cositas para que pueda funcionar este sensor. Así que vamos a herramientas. Y en el administrador de librerías vamos a buscar los dos paquetes que necesitamos para que pueda funcionar este sensor. Lo primero que vamos a buscar es Adafruit Unified Sensor. Entonces acá aparecen los resultados y aquí si bajamos en el último lugar está lo que necesitamos. Sería este. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos descargando es la última versión, que en este caso sería 1.1.4, y le damos clic a Install.
Ahí queda instalada entonces esta librería y ahora sí, la librería que necesitamos es la de DHT, que es el sensor que estamos utilizando. Y es este de aquí, DHT Sensor Library. También tenemos que asegurarnos que estamos descargando la última versión y le damos clic a Install. Con eso ya tenemos las dos librerías que necesitamos. Simplemente voy a cerrar el administrador y aquí me voy a Sketch, incluir librerías. Y si voy aquí por abajo, ya me aparece la librería que acabo de descargar, que es este. Esta línea de aquí la podemos borrar. Nos quedamos simplemente con el include DHT. Entonces, ahora sí podemos empezar con nuestro código. Primeramente tenemos que crear una constante, o sea, definir una constante que se llame DHTPIN. Aquí vamos a especificar el pin digital de Arduino por el cual conectamos el pin de datos de nuestro sensor. Lo podemos conectar en cualquier pin digital y yo simplemente ya lo conecté al pin 7. Entonces en mi caso coloco un 7 aquí. Ustedes tienen que colocar el pin por el cual conectaron la patita de datos del sensor. El DHT es una línea de sensores de temperatura. Hay en diferentes modelos. El que estamos utilizando nosotros es el DHT11. Entonces lo que tenemos que especificar nosotros con otra constante que vamos a definir es el DHT type. Y en nuestro caso, como ya les dije, tenemos el sensor DHT11. Entonces de esa forma nosotros ya tenemos. Ahora sí tenemos que crear la variable o el objeto DHT. Y aquí ya estamos utilizando la librería. Y acá le podemos poner cualquier nombre como identificador. En mi caso le voy a poner de vuelta DHT y tengo que especificar los dos parámetros que serían el pin y el tipo. Y yo ya tengo el pin y el tipo definidos como una constante. Entonces, acá primeramente voy a especificar el DHT pin y ahora el DHT type. DHT pin tiene ya el valor de 7 y DHT type tiene ya el valor DHT11. Entonces, ahora simplemente necesitamos, como siempre, vamos a utilizar el monitor serial. Inicializamos el monitor serial entonces con una velocidad de 9600 y también tenemos que inicializar el sensor. Para eso vamos a escribir el identificador y llamamos al método o la función begin. De esta forma ya tenemos el sensor listo para ser utilizado. Nosotros podemos medir, como ya les dije, la temperatura y esta librería ya nos arroja la temperatura tanto en grados Celsius como en grados Fahrenheit. Entonces tenemos dos escalas termométricas que podemos utilizar para visualizar la temperatura actual. Y la humedad relativa. Con relativa se refiere que el valor se mide en porcentaje y no tiene una unidad de medida establecida. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es crear float, una variable float, y le voy a llamar h. Y acá es donde yo tengo que utilizar ya la función dht.readHumidity de esta forma. Entonces, este método o esta función del DHT ya nos permite leer la humedad relativa y la almacenamos en esta variable h que es de tipo float. Después voy a declarar otra variable t y acá voy a utilizar la función read y temperatura. Temperature. De esta forma ya tengo el valor de la temperatura actual en grados centígrados. Ahora, si yo quiero mi temperatura en grados Fahrenheit, ¿cómo tengo que hacer entonces? Creamos otra variable del tipo float, le voy a llamar f,
y utilizamos la misma función con la que leemos la temperatura, solamente que en este caso tenemos que especificar un parámetro y este parámetro es true. Con esto nosotros le estamos diciendo a la librería del DHT que queremos que nos retorne la temperatura pero en grados Fahrenheit. Tenemos que cerciorarnos que no hubo ningún error en la lectura. ¿Qué pasa cuando hay un error en una de las lecturas, ya sea el de la humedad o el de la temperatura? El valor de retorno es NaN, que de las siglas en inglés significa no es un número. Entonces lo que nosotros tenemos que verificar es si tenemos ese valor en una de nuestras variables h, t o f en este caso. ¿Cómo yo hago una verificación utilizando if? ¿Y cómo yo verifico si una cantidad es NaN? Existe una función que ya viene predefinida con Arduino que es isNaN. ISNAM. O sea, es una pregunta si lo que yo le estoy pasando como parámetro es NaN. Y acá le tengo que pasar H. Por ejemplo, ¿qué significa esta línea entonces? Lo que nosotros estamos haciendo es preguntando si lo que está dentro de H no es un número. Si lo que está dentro de H no es un número es porque hubo un error en la lectura. Pero también puede haber un error en la lectura, por ejemplo, de la temperatura, ya sea en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Entonces, acá tenemos que utilizar el operador lógico O de esta forma. Y hacemos lo mismo. Utilizamos la función isNaN y le pasamos como parámetro nuestra variable t y luego O. Nuevamente utilizamos la función isNaN y ahora le pasamos nuestra variable f. Entonces, con esta línea nosotros estamos preguntando si hubo un error por lo menos en una de las lecturas. Supongamos que no hubo ningún error al leer la temperatura, perdón, la humedad. Entonces, este es un número y todo tranquilo. Luego, leímos la temperatura en grados Celsius. Tampoco hubo ningún error. Entonces, perfecto. Pero supongamos que al leer en grados Fahrenheit sí se produjo un error. Entonces, todo esto da como resultado true o verdadero y ejecutamos lo que está dentro del cuerpo del if entonces. Y lo único que queremos hacer aquí es un serial print y tenemos que informar que se produjo algún error en la lectura. Se produjo algún error en la lectura. Y luego tenemos que retornar. ¿Por qué se hace un return aquí? Siempre que se hace un return, digamos, termina la ejecución. Pero en este caso, como estamos dentro de un void loop, sabemos que el void loop se ejecuta repetidamente mientras el Arduino esté alimentado. Entonces, lo que pasa cuando nosotros llamamos return en medio de void loop es que se salta todas las instrucciones que vienen después. Es decir, acá yo voy a seguir escribiendo código, aquí debajo de este if. Pero si aquí se produce un error, se va a imprimir esto y va a retornar. Y al retornar, todo lo que esté debajo ya no se va a ejecutar, sino que va a empezar de vuelta leyendo la humedad, la temperatura en grados Celsius, la temperatura en grados Fahrenheit, y vuelve a preguntar si hubo o no un error, y así sucesivamente. De lo contrario, si no hay errores, esto jamás se ejecuta y se sigue ejecutando todo lo que está aquí. Y debajo del if simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es imprimir los datos que leímos del sensor. Entonces lo que vamos a hacer es serial print y primeramente vamos a visualizar la humedad. Entonces voy a colocar aquí humedad relativa y tenemos que concatenar el valor utilizando el constructor string, ya que el valor de la temperatura es un float. Entonces pasamos aquí h y por último le voy a concatenar el símbolo de porcentaje para que se entienda que es humedad relativa, de esta forma. Luego yo voy a imprimir la temperatura, pero en grados
Celsius o centígrados primeramente, de esta forma. Aquí voy a poner temperatura y también le voy a concatenar el valor almacenado dentro de mi variable T, en este caso, T. Y también aquí le voy a poner la unidad de medida para que se entienda que es en grados centígrados, de esta forma. Esta línea simplemente voy a copiar porque lo único que va a cambiar aquí va a ser que en lugar de imprimir el valor de la variable t, vamos a imprimir el valor de la variable f, y aquí en lugar de c sería una f para indicar que está en Fahrenheit la temperatura. Por último voy a agregar otro serial print. Este simplemente es para dejar un espacio en blanco para la lectura siguiente. De nuevo, como había mencionado cuando estuvimos haciendo la lectura del sensor de temperatura LM35, la temperatura no es algo que va a cambiar bruscamente en milisegundos. Entonces no es necesario hacer, por ejemplo, una lectura cada 10 milisegundos o cada 100 milisegundos. Podemos hacer un retardo más largo. En este caso, para no tardar demasiado, voy a poner simplemente que se haga la lectura y se impriman los datos cada un segundo. Entonces, con esto nosotros ya tenemos ya la lectura de los datos del sensor. Obviamente cuando nosotros vamos a utilizar esto en algún proyecto, no es que simplemente vamos a imprimir los datos. Vamos a utilizar estos datos para tomar decisiones. Como ya lo había dicho en la clase anterior, estos sensores de temperatura y humedad, específicamente esto se puede utilizar para hacer un invernadero automatizado, para controlar, obviamente, la temperatura y humedad de nuestras plantaciones. Y de acuerdo a los valores leídos, por ejemplo, activar el riego o algo así, a lo que necesitemos en ese momento. Pero nosotros lo que estamos haciendo ahora es aprender cómo leer los datos de este sensor. Y para verificar que todo está funcionando correctamente, imprimimos los datos en el monitor serial. Entonces, primeramente vamos a verificar si nuestro código está correcto. Acá nos falta un punto y coma. Recuerden que cuando utilizamos define no es necesario colocar punto y coma. Así que esto está bien así. Aquí ya me indica que se compiló correctamente. Entonces nuevamente yo tengo que verificar si ya está seleccionado el puerto donde se encuentra mi Arduino. Entonces selecciono primeramente. Tiene que aparecer así. Y luego de eso sí ya puedo cargar el código. Una vez cargado el código, simplemente voy a abrir el monitor serial y vamos a ver cómo se van imprimiendo los datos. Humedad relativa 15%, la temperatura en grados Celsius 25 y en grados Fahrenheit 77. Entonces, utilizar este sensor en nuestros proyectos también es muy sencillo porque ya tenemos una librería bien completa con las funciones necesarias para poder leer los datos. Entonces, para terminar entonces con este tema de los sensores, vamos a hacer otra vez de vuelta una comparación entre el LM35 y el DHT11. ¿Cuál me conviene y por qué? El LM35 tiene un mayor rango de temperatura. Entonces, primero debo fijarme si el proyecto en el cual yo voy a aplicar este sensor, qué rango de temperatura es lo que yo voy a tener en ese entorno. Y de acuerdo a eso, yo puedo elegir entre el LM35 o el DHT11. También, si yo necesito utilizar ese dispositivo de forma bastante precisa, que no haya ruidos, y el ruido son interferencias en la señal nada más. Tienen que saber que las señales digitales son más fuertes en cuanto al ruido. Es decir, yo puedo estar más seguro con un sensor digital de que los datos que voy a leer de ese sensor no van a estar corruptos, no van a estar dañados. Esa sería la ventaja y la desventaja de cada uno de esos sensores. Ya como les había adelantado al empezar la clase, el primer motor que vamos a estar viendo es el motor de corriente continua. Entonces, en primer lugar, estos dispositivos son utilizados muchísimo en robótica principalmente, y hay varios tipos de motores, pero digamos que todo empieza con este motor, el motor de corriente continua, el más sencillo de utilizar. Como dice en la diapositiva, es básicamente una máquina que convierte la energía eléctrica que recibe en energía mecánica. Pues tiene un componente giratorio que se llama rotor. Cuando nosotros alimentamos este motor de corriente continua, gira el rotor. Este motor no tiene una polaridad definida, es decir, yo no tengo un VCC y un GND. Simplemente la forma en la que yo conecto, podemos ver que aquí tiene dos terminales.
La forma en la que yo conecte esas terminales, lo único que determina es el sentido de giro. Por ejemplo, si yo conecto esta terminal de aquí a positivo y esta terminal a negativo, el motor va a girar en un sentido. Si cambio la polaridad en la que conecté inicialmente, va a cambiar el sentido de giro. Eso es lo único que pasa con el motor. Aquí se puede ver lo que acabo de mencionar. Dependiendo de la polaridad con la que yo conecte estos motores o la terminal de los motores, el sentido de giro va a ser hacia un lado o hacia el otro. Si nosotros queremos, por ejemplo, construir un robot que tenga que ir en un momento dado hacia adelante y luego hacia atrás, ¿cómo haríamos para cambiar el sentido de giro de este motor? No vamos a estar conectando y desconectando o cambiando manualmente la polaridad del motor. Para esto existe un circuito comúnmente denominado como puente H. Y puente H más bien por la forma física que tiene. Este puente H es un circuito bastante sencillo y para entender podemos ver el circuito hecho con interruptores o con botones o pulsadores como habíamos visto. Para hacer el puente H necesitamos 4 interruptores conectados de esta forma. En cada vez van a estar activados 2 interruptores y van a estar desactivados 2 interruptores. Es decir, se van a activar y desactivar en pares. Por ejemplo, podemos ver que si en un momento dado se activa el interruptor etiquetado como S1 y el interruptor etiquetado como S4, la polaridad de mi motor o de las terminales va a ser en este lado positivo, puesto que si podemos observar desde el lado del interruptor S1 se nos conecta directamente al terminal positivo de la batería. Entonces, si se cierra o se activa S1, aquí en la parte izquierda el motor va a recibir alimentación positiva. Y mediante S4 se va a conectar directo al terminal negativo de la batería. Entonces, si en un momento se cierran los interruptores S1, S4 y se abren los interruptores S2 y S3, el motor va a girar hacia la derecha en este caso. Ahora, si se invierte la situación y se cierran los interruptores S2 y S3, la polarización va a ser del lado izquierdo, mediante S2, nos vamos a conectar al terminal negativo de la batería. Y del lado derecho, mediante el interruptor S3, nos vamos a estar conectando al terminal positivo de la batería. Y de esta forma, el motor va a girar hacia la izquierda. Pero claro, tampoco es conveniente hacer este circuito con interruptores. ¿Por qué? Porque de todas formas va a seguir siendo algo manual. Yo voy a tener que apretar los interruptores para que mi motor gire hacia un lado o hacia el otro. Entonces, este circuito comúnmente se hace con unos componentes conocidos como transistores. Nosotros no vamos a entrar en detalles de cómo se implementa esto con transistores o cómo funcionan específicamente los transistores, sino que simplemente vamos a utilizar ya una plaquita, que es un puente H, que utiliza un circuito integrado llamado L298N. Este es un módulo que ya incluye 2 puentes H. Es decir, que entonces con este módulo podemos controlar a la vez 2 motores, porque por cada motor necesitamos un puente H, entonces para controlar el sentido de giro. Entonces con este módulo nosotros ya podemos controlar el sentido de giro sin necesidad de tener que hacer un circuito puente H utilizando transistores. Vamos a ver un poco las partes de este módulo. Por aquí tenemos 2 conectores que serían las salidas, una para el motor A y la otra salida para el motor B. Acá tenemos otra serie de puntos de conexión en donde por un lado tenemos la alimentación. Aquí tenemos 2 alimentaciones. Una sería de 5 voltios para alimentar el módulo, para alimentar la plaquita. Y aquí donde indica como Vin
generalmente se conecta 12 voltios, que va a ser el voltaje con el cual se va a alimentar los motores. Es decir, por un lado la alimentación para los motores y por otro lado la alimentación para la plaquita, o sea, para este módulo L298N. Y GND, que es común para ambas alimentaciones. Aquí tenemos cuatro entradas etiquetadas como IN1, IN2, IN3 e IN4. IN1 e IN2 serían para controlar el motor A, o sea, estas conexiones que están a la izquierda. IN3 e IN4 sería entonces para controlar la salida correspondiente al motor B. Pero ¿cómo funciona esto? Si yo, estos son pines digitales, por así decirlo. Siempre IN1 tiene que estar en alto y N2 en bajo o viceversa. Siempre tienen que tener estados diferentes. Por ejemplo, si yo conecto o coloco el estado de IN1 en high y el estado de IN2 en low, el motor va a girar hacia un sentido, dependiendo de cómo yo conecte también los cables del motor a la salida. Ahora, si intercambio los estados de IN1 y IN2, entonces el sentido de giro del motor también se va a invertir. Entonces, simplemente para controlar el sentido de giro, yo tengo que modificar el estado de IN1 e IN2. High y low, respectivamente, hacen que gire hacia un sentido y low y high, respectivamente, nuevamente, hacen que gire hacia el otro sentido. Y lo mismo pasa con IN3 e IN4 correspondientes a la salida del motor B. También tenemos dos jumpers de activación. Aquí me dice ENA y ENB. Para que puedan funcionar, es decir, para que yo pueda controlar los motores, la patita ENA y ENB tienen que estar en alto, es decir, tienen que estar recibiendo 5 voltios. Si no están recibiendo esos 5 voltios, yo no voy a poder activar el motor. El motor jamás va a empezar a girar porque no le va a pasar la alimentación. Entonces, con eso nosotros tenemos que activar. Y esto ya tienen ya dos pequeños jumpers que están sobre la plaquita y de esta forma van a estar permanentemente activadas. Si yo quiero desactivar, le tengo que sacar ese pequeño jumper que tiene ahí encima y de esa forma desactivo el canal A o el canal B. También esos pines de activación sirven para modificar la velocidad de giro, porque con esta plaquita yo puedo no solamente controlar el sentido de giro, sino también puedo controlar la velocidad con la que está girando el motor. ¿Cómo yo hago eso? En lugar de pasarles 5 voltios al pin ENA, por ejemplo, yo le puedo pasar 2 voltios, o 3 voltios, o 4 voltios. ¿Y cómo yo hacía eso con un pin digital del Arduino? Utilizando PWM. Entonces, nuevamente aquí nosotros podemos utilizar PWM para controlar la velocidad con la que gira nuestro motor. Entonces, esto sería todas las partes de las que se compone nuestra placa, nuestro puente H, como observar aquí. Simplemente podemos ver entonces cómo conectamos los motores. En el caso de que no contemos con una batería, simplemente podemos utilizar el pin VIN del Arduino. Este pin es la alimentación externa que recibe el Arduino. En nuestro caso, nosotros alimentamos al Arduino mediante el USB. Entonces, nosotros conectamos el Arduino no solamente para recibir los datos, para intercambiar datos con la computadora, también para recibir la alimentación necesaria para que se encienda la placa. Y por VIN nosotros estamos utilizando esa alimentación externa. En 5 voltios, o sea, en el pin etiquetado como 5 voltios, nosotros ya estamos utilizando un voltaje regulado. Aquí podemos observar, este es un pequeño integrado que se encarga de regular el voltaje que recibe. Porque en las primeras clases nosotros ya habíamos visto cuál es el rango de voltaje que Arduino permite para ser alimentado. Nosotros bien podemos tomar una batería de 9 voltios y con esa batería alimentar nuestro Arduino.
Y esos 9 voltios son los que van a estar presentes en el pin Vin. Y en el pin de 5 voltios siempre va a estar 5 voltios, puesto que este integrado, que es un regulador de voltaje, se encarga de, como su nombre lo indica, regular el voltaje y mantenerlo siempre a 5 voltios, que es el voltaje de operación interna de nuestra placa. Entonces, en nuestro caso, simplemente vamos a utilizar Vin y eso es lo que vamos a conectar por el 12 voltios de nuestra placa L298. El GND del módulo, obviamente lo conectamos al GND de Arduino. Y los 5 voltios del módulo lo conectamos por los 5 voltios de nuestra placa de Arduino. Y vamos a controlar simplemente un motor. Para aprender cómo lo controlamos. Los pines IN1 e IN2 lo vamos a conectar por algún pin digital de Arduino, que posteriormente lo vamos a configurar como una salida. Y vamos a mantener el jumper que habíamos visto en la imagen anterior en el lugar en el que se encuentran para tener siempre activado el canal A o el canal B. Pueden utilizar el canal que ustedes quieran. Entonces, como pueden ver, tampoco son complicadas las conexiones que tenemos que hacer para controlar este dispositivo. Simplemente los pines o las patitas de IN1 e IN2 conectar por pines digitales y luego la alimentación. Y los motores que por supuesto no importa en qué orden conectemos sus terminales o sus cables, porque lo único que va a variar va a ser el sentido en el que giran. Entonces, antes de pasar a lo que es el servomotor, podemos ya hacer una prueba con nuestros motores. Los motores que nosotros utilizamos ya tienen una caja reductora. ¿Qué es una caja reductora? Es básicamente una asociación de engranajes que se encargan de reducir la velocidad de giro para poder aumentar el torque o la fuerza de nuestro motor. Es decir, básicamente son engranajes compuestos o puestos en una configuración específica para que se pueda lograr la reducción de la velocidad y el aumento del torque. Entonces, simplemente eso. Esa es más bien una parte de su estructura mecánica ya. Entonces, de vuelta pasamos al IDE del Arduino. Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a empezar a escribir el código necesario para poder controlar nuestro motor. Acá yo simplemente voy a crear dos constantes enteras. Una le voy a poner como identificador IN1 y le voy a indicar que yo lo voy a conectar al pin 7. Luego, otra constante entera, que sería IN2. Por supuesto, si ustedes quieren usar el canal B, van a tener que usar los identificadores IN3 e IN4. IN2 lo voy a conectar al pin 8. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es configurar ambos pines como salidas. Entonces, en el setup con pin mode, IN1 lo configuramos como una salida y lo mismo para IN2. Entonces, en el loop simplemente podemos ya hacer girar nuestro motor. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente utilizamos digital write. IN1, por ejemplo, yo quiero que esté en high. IN2, yo quiero que esté en low. De esta forma voy a hacer girar mi motor hacia un sentido. Entonces, le voy a poner un retardo para que se mantenga girando mi motor en ese sentido durante el tiempo indicado, que en este caso serían 3 segundos. Y ahora simplemente este pin de IN1 yo quiero apagarlo. De esta forma, en este momento del código, ambos pines, tanto el IN1 como el IN2, van a estar en low. Es decir, en ese momento el motor va a estar apagado. Entonces, voy a poner cierto retardo también para que se mantenga apagado durante un segundo. Luego de eso, yo quiero que IN2 esté en high e IN1 esté en low. Entonces, simplemente especifico eso con un digital write y voy a colocar IN2 en high. Aquí ya no hace falta colocar
digital write IN1 en low, puesto que ya lo habíamos configurado de esa forma. Es decir, aquí ya especificamos que IN1 va a estar en low, y que sería una redundancia si yo copio y pego esto aquí. Ya no hace falta. Acá simplemente le voy a poner entonces un retardo de 3 segundos. También podemos hacer de otra forma. Aquí en el setup yo puedo indicar que ambos, tanto IN1 como IN2, inicien ya en low. Ambos estén apagados. De esta forma yo aseguro que mi motor va a iniciar apagado. Entonces, como ya inicia en low, también esta línea de aquí es redundante. Ya no hace falta porque ya está en low. Entonces esto simplemente puedo borrar. Aquí lo que me faltó es apagar el pin IN2. Entonces, nuevamente con un digital write IN2, lo pongo en low y de vuelta vamos a esperar un segundo antes que gire nuevamente hacia el otro sentido. Entonces, voy a guardar el archivo. Entonces, como pueden observar, para poder controlar este motor no es necesario utilizar ninguna librería, puesto que lo que utilizamos son las funciones más básicas que habíamos aprendido ya al principio del curso. Lo máximo que utilizamos fue pin mode, digital write y el delay. Pues nada más que eso. Así que es muy sencillo también controlar este motor utilizando el puente H. Simplemente voy a cargar el código y ahora tenemos que hacer las conexiones. Aquí dejo de vuelta. Entonces tenemos que conectar los motores por el canal que queremos utilizar. En mi caso yo voy a utilizar el canal A. Entonces lo conecto de esta forma. No importa en qué orden se conecten los cables del motor. Luego necesitamos también fijar, hay que darse cuenta que estos son conectores de tornillos. Entonces tenemos que utilizar algún destornillador para poder ajustar y que se queden fijos los cables. Entonces el pin de alimentación, que en la diapositiva nos indica como 12 voltios, yo lo voy a conectar por el BIN del Arduino. El GND de la placa, por supuesto, va al GND del Arduino. Y los 5 voltios de la placa lo conectamos a los 5 voltios del Arduino. De esta forma ya se enciende una lucecita para indicar que el módulo está recibiendo alimentación. Esta es la lucecita roja que se enciende. Ahora simplemente tenemos que conectar IN1 e IN2 a los pines que configuramos en nuestro código. En este caso, yo configuré que IN1 va a ir al pin 7 del Arduino, entonces lo conecto de esa forma al pin 7. IN2 entonces va a estar conectado al pin 8. Entonces, una vez que terminen las conexiones y le doy alimentación al Arduino, voy a ver cómo durante 3 segundos el motor gira hacia un sentido, se detiene un segundo y gira hacia el otro sentido y vuelve a detenerse un segundo. Luego repite esto mientras tengamos la placa alimentada. Así que de esta forma, muy sencilla, controlamos el sentido de giro de nuestro motor con el puente HL298. Para que el giro sea con mayor velocidad, tendríamos que conectar con una alimentación externa de 9 voltios, por ejemplo, o incluso de 12 voltios. De esta forma, la velocidad con la que gira el motor va a ser mucho mayor. En este caso, la velocidad no es tanta, puesto que el voltaje que recibe Arduino desde el puerto USB no alcanza los 9 voltios. El servomotor es este dispositivo que vemos aquí. Obviamente hay diferentes modelos, diferentes tamaños, pero el que nosotros vamos a utilizar es el micro servo, que también por la etiqueta dice SG90. Este es uno de los servos más utilizados en prototipos electrónicos también. Entonces primero vamos a ver un poco cómo está construido este servomotor. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Por qué hay aparatos que admiten 5 voltios y otros que admiten más? En el caso de los motores, 5 voltios es todavía un voltaje bajo para el consumo que tienen estos dispositivos.
Por eso generalmente cuando trabajamos con motores estamos hablando de 9 voltios o de 12 voltios, dependiendo también de las especificaciones de nuestros motores. En este caso, por ejemplo, el servo que vamos a ver enseguida ya, esto sí se alimenta solamente con 5 voltios, puesto que es un motor pequeño que no tiene tanto consumo. Y además, el voltaje de operación de cada componente depende mucho de cómo fue construido, es decir, la electrónica de ese componente, los componentes electrónicos básicos que se utilizaron para construir este dispositivo. En el caso de los sensores, casi todos funcionan con 5 voltios para que sean directamente compatibles con el Arduino, puesto que el Arduino funciona con 5 voltios a nivel interno. Entonces, esa sería la razón. Perfecto. Entonces, ahora podemos ver el servomotor. Este motor tiene la particularidad que nos permite mover el eje en una cantidad determinada de ángulos. Es decir, en el motor de corriente continua que acabamos de ver, nosotros no podemos controlar el ángulo de giro de nuestro eje, pero con este servomotor sí. Por ejemplo, si yo quiero que gire 90 grados, quiero que gire 45 grados, yo lo puedo hacer con este motor. Entonces, primero tenemos que entender un poco cómo es la estructura de este motor y por qué es que nos permite esto. Primeramente, en la parte eléctrica podemos ver un motor de corriente continua, uno como el que acabamos de ver. Eh, claro que en este caso sería mucho más pequeño y no tendría tanta potencia como motores más grandes, más grandes de corriente continua que podamos llegar a encontrar en el mercado. En la parte mecánica tenemos una caja de engranajes que sería también engranajes de reducción. Y nuevamente, ¿por qué de reducción? Porque lo que hacen es reducir la velocidad de giro y aumentan la fuerza o el torque. En este caso, no se habla tanto de fuerza del giro, sino cuando queremos hablar de la fuerza que tiene un objeto que esté girando, la palabra o la terminología adecuada es hablar de torque. Entonces, la parte mecánica estaría para eso, para darle más torque al motor. Porque un motor de corriente continua solo, sin ningún engranaje, no tiene tanta fuerza, no tiene torque, pero sí tiene mucha velocidad. Entonces, lo que nosotros queremos es tener más o menos balanceados esos dos parámetros de velocidad y torque. Por último, y creo que la parte más importante, es la parte electrónica, que sería el controlador. Dentro del servomotor tenemos una plaquita que se encarga de controlar el ángulo de giro de nuestro eje. Entonces, con este controlador es que nosotros podemos decirle al motor que queremos que gire a 45 grados, a 90 grados, a 180 grados. Y eso también es un parámetro importante, el rango de ángulos que permite un servomotor. Y generalmente es de 0 a 180 grados. Es decir, este servomotor no puede hacer una vuelta completa. Esa sería una desventaja. Pero claro, si nosotros necesitamos que haga una vuelta completa, entonces, ¿para qué utilizaríamos un servomotor? Simplemente vamos a utilizar un motor DC con una caja reductora. O un motor paso a paso que ya vamos a estar viendo también. Así que, básicamente, esta es la estructura de todo servomotor. Tiene una parte mecánica que serían los engranajes, una parte eléctrica que sería el motor de corriente continua y la parte electrónica que sería el controlador que se encarga de que nuestro eje pueda girar en un ángulo específico. Entonces, en esta diapositiva podemos ver el funcionamiento. Para controlar el servomotor se necesita una señal de control. Y no sé si esto les parece familiar. Aquí vemos una onda cuadrada que en un momento está en 5 voltios y en otro momento está en 0 voltios. En un momento está en high y en otro momento está en low. Esto dura 20 milisegundos, es decir, es un ciclo. Esto ya lo habíamos visto y lo habíamos visto cuando les expliqué la parte de PWM. Entonces, para volver a refrescarle la memoria,
El PWM era la técnica mediante la cual nosotros podíamos obtener una salida analógica utilizando pines digitales. Es decir, nosotros con Digital Write, por ejemplo, siempre podíamos conseguir que en un pin configurado como salida tuviéramos un estado de high 5 voltios o low 0 voltios. Pero con el PWM, utilizando la función Analog Write, nosotros podemos tener más niveles de voltaje. Podemos tener, por ejemplo, en un momento dado 1 voltio, 5 voltios, 3 voltios y así sucesivamente. Entonces, para controlar el ángulo en la cual se encuentra el eje de nuestro servomotor, utilizamos también PWM. Entonces, como dice aquí en la diapositiva, para cambiar el ángulo del eje simplemente modificamos la duración del pulso en alto. Entonces, en la imagen se nos muestra. Si yo quiero, por ejemplo, que esté en 0 grados mi eje, entonces 0,5 milisegundos tiene que estar en alto mi señal y el resto del tiempo tiene que estar en bajo. Ahora, si yo quiero que gire a 45 grados, 1 milisegundo tiene que estar en alto y el resto del tiempo tiene que estar en bajo. Y así sucesivamente para cada una de las posiciones. Pero claro, esto nosotros no lo vamos a hacer manualmente. Nos vamos a estar controlando que 5 milisegundos estén en alto y 15 milisegundos estén en bajo. Pues sería muy tedioso controlar así. Entonces, para eso nosotros ya tenemos una librería que se llama Servo, con la cual ya tenemos funciones para controlar el ángulo en el que se posiciona el eje de nuestro servo. Entonces, como dice en la diapositiva, ya habíamos visto cuáles son y qué son los pines PWM. Entonces, para que el servo funcione, tenemos que conectar el pin de datos o el pin de control de nuestro servo por un pin PWM. Antes que eso, entonces tenemos que ver cuáles son en este caso no pines, sino cables de conexión de nuestro servo. Lógicamente tenemos los cables de alimentación, que en el servo que nosotros vamos a utilizar, el BCC sería el cable rojo, el GND sería el cable marrón y el pin de control sería el cable naranja. Entonces, el cable rojo lo conectamos a 5 voltios del Arduino, el cable marrón lo conectamos a GND y el cable naranja vamos a conectar a uno de los pines PWM del Arduino, que como muestra ahí en el ejemplo, está conectado al pin 11. Obviamente pueden conectar a cualquiera de los pines PWM. Entonces, acá podemos ver una vista rápida de las funciones que tenemos disponibles en la librería Zero. Primeramente, esta librería ya viene incluida con el ID de Arduino, es decir, no tenemos que descargar nosotros porque ya está. Para poder controlar este servo, entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable o un objeto del tipo servo. Después, tenemos que asignar o fijar este servo por un pin. Eso lo hacemos con la función o el método attach. Entonces, primeramente, al crear la variable le damos un identificador y después para decirle por qué pin PWM estoy yo conectando mi servo, tengo que utilizar entonces el método attach. Y como parámetro le paso el pin PWM. Y por último, para que mi rotor gire en un ángulo que yo estoy deseando o necesitando, tengo el método write, que recibe como parámetro simplemente el ángulo de giro, que sería de 0 a 180 en nuestro caso. Ahora directamente podemos pasar al ID del Arduino. Voy a crear otro archivo. Entonces, primeramente, vamos aquí en Sketch y vamos a incluir la librería Servo, que aquí se encuentra, entre las librerías que ya vienen por defecto con el ID. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es crear mi objeto Servo, que lo voy a llamar nuevamente Servo en minúsculas nada más.
Y ahora en el setup lo que tengo que hacer es utilizar el método attach de mi objeto servo. Y le voy a indicar el pin. Siempre es recomendable, en lugar de especificar directamente el pin aquí, que nosotros arriba en el sector de variables globales creemos una constante entera. Le voy a llamar servo pin, por ejemplo. Y voy a especificar que quiero conectar por el pin 9 del Arduino. Entonces acá yo solamente voy a poner servo pin. ¿Por qué se hace de esta forma? Supongamos que mi código es excesivamente largo y que en algún momento yo quiero cambiar el pin en donde yo estoy conectando mi servo. Entonces, para no tener que estar buscando la línea de código en la que yo hice la configuración y cambiar directamente aquí el pin, lo más sencillo y lo más recomendado es crear variables globales en la parte de arriba. Y así simplemente, si yo quiero cambiar de lugar o de pin a mi servo, solamente aquí yo hago la modificación. Así que de esta forma tengo un código más ordenado, digamos. Entonces con esto ya tenemos. Ahora simplemente tenemos que utilizar el método write para modificar el ángulo de nuestro rotor. Entonces uso servo.write y le voy a colocar primeramente 0 grados. Voy a poner un retardo de por lo menos 500 milisegundos y ahora voy a ir moviendo. Pongo así 45 grados. Para no hacer esto manualmente, directamente puedo hacerlo entonces con un bucle. Entonces, por ejemplo, for int i igual a 0 y menor a 180, podemos también hacer que el ángulo vaya aumentando de uno en uno. Así hace el giro completo. Y acá simplemente ponemos servo.write y le pasamos el contador i. Ahora simplemente tengo que verificar mi código. Primero guardar el sketch. Y mientras voy a conectar yo aquí mi motor, recuerden que el cable rojo va a 5 voltios del Arduino. El cable marrón, entonces lo conectamos a GND y el cable naranja, en mi caso, lo voy a conectar al pin 9, puesto que así yo lo configuré en el sketch. Ahora simplemente voy a cargar el código y al cargar el código podemos ver cómo va girando el eje de nuestro servo. Para ver mejor cómo nosotros podemos controlar exactamente el ángulo en el que posicionamos, podemos simplemente lo pongo en 0 y después lo voy a mandar directamente a 90 grados. Ahora sí, ya se pudo cargar el sketch y ahí podemos ver cómo el eje del servomotor en un momento está en 0, o sea, el ángulo en 0 grados, y después va a 90 grados. Podemos hacer también, por ejemplo, que aquí vaya a 180 grados. Y le ponemos un pequeño retardo nuevamente. Cargo de vuelta el código y ahora sí, va desde 0 hasta 90, luego a 180 y de 180 va directo a 0. Entonces de esta forma yo puedo controlar exactamente el ángulo en donde quiero que se posicione el eje del servomotor en un momento dado. Como podemos ver, también es muy sencillo el control de este tipo de motores, puesto que ya tenemos ya una librería integrada con Arduino. Y este tipo de motores se utiliza muchísimo también en robótica. Por ejemplo, se pueden hacer pequeños prototipos de brazos robóticos o brazos mecánicos utilizando servomotores, poniendo un servomotor en cada articulación, por ejemplo. Y
muchos, muchas otras aplicaciones que podamos encontrar. Entonces, eh, ya no nos va a dar el tiempo para ver el motor paso a paso, entonces ese sería el último motor que vamos a estar viendo y eso lo dejaríamos ya para la próxima clase y la próxima clase también vamos a estar viendo cómo podemos almacenar datos en Arduino que no se pierdan al apagar el Arduino. Es decir, una vez que nosotros carguemos unos datos en la memoria del Arduino, que incluso después de que yo desconecte y vuelva a conectar, que los datos sigan manteniéndose así. Eso sería manipular la EEPROM interna del Arduino. Entonces, vamos a estar viendo también eso en la siguiente clase. Vayan practicando con los sensores y los actuadores que ya aprendieron a utilizar, porque en la próxima clase ya estaríamos desarrollando todo el contenido y después vamos a empezar con dos proyectos que tenemos al finalizar el curso. Y en esos dos proyectos ya vamos a estar utilizando todos nuestros conocimientos adquiridos, digamos. Así que les recomiendo que le echen otra vez un vistazo rápido a los videos de las clases pasadas y que practiquen. Así que entonces nos vemos en la siguiente clase y gracias por estar presentes otra vez hoy.